Eh, la idea de hoy es conversar un poquito, o continuar, mejor dicho, el tema del puerto UART, que empezamos a ver la clase anterior. Escribí un programita aquí, eh, cambié de puerto también, porque la biblioteca esa que yo les había pasado, la del que se comunica con la PC a través del puerto USB, utiliza el puerto UART 0 de este dispositivo y está conectado directamente al chip de debug que está en la plaquita. Entonces no está disponible los pines, digamos, en, el, en la placa, en ¿cómo se llama esto? El booster pack, ¿verdad? Entonces, lo que hice fue reescribí la rutina y puse estas funciones en el UART 1, que sí está conectado a los pines de la placa. Y escribí este programita que lo único que hace es envía un valor por el puerto serial AA y aquí se queda esperando 10 milisegundos, ¿verdad? Eso es lo que hace este programita. Les muestro aquí, ya programé el micro y este es lo que se ve en el osciloscopio. Eh, Fíjense, este flanco de aquí es el start bit, ¿se acuerdan? El inicio del start bit, ¿verdad? Y aquí, esto sería hasta por aquí más o menos la duración del start bit. Si se acuerdan también, voy a abrir el manual para mostrarles un poquito el dibujito que estábamos mirando antes de esta señal para compararla, digamos, con la realidad, que es lo que estamos viendo nosotros ahora. Habíamos visto que esta es básicamente la señal. ¿Ven? Aquí baja a 0 y tenemos el primer bit, que es el start bit. Después vienen los 8 bits que se transmiten. Fíjense, primero se transmite el menos significativo y después, al último, digamos, el más significativo. Bit de paridad, stop bit. Esto ahora está configurado para 8 bits de datos sin paridad, o sea, no se transmite este bit, y un stop bit. Entonces, fíjense cómo se ve, podríamos decir, esta señal. Voy a bajar un poquito más, a ver si podemos compararla, digamos, con lo que vemos en el osciloscopio. Esta primera parte de aquí es el start bit. Fíjense, ahí empieza, digamos, la transmisión. Y a partir de aquí empieza el bit menos significativo. Recuerden que transmitimos AA, ¿verdad? Eso es 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. El bit menos significativo es 0. Aquí está el 0. ¿Ven? El siguiente es 1, el siguiente es 0, el siguiente es 1, el siguiente es 0, el siguiente es 1, el siguiente es 0. Y este es el último 1 que está aquí. ¿Verdad? Aquí termina los datos. Aquí empieza, aquí termina. Y este último bit que está aquí es el bit de stop. ¿Ok? Fíjense, el osciloscopio está midiendo 86,86 microsegundos, más o menos. Y si hacemos un cálculo rápidamente, cuánto dura o tiene que durar la transmisión de un byte, entonces podemos decir que la duración de un bit es a 115, 200 bits por segundo, sería eso que está ahí, 8,68. Eso es lo que dura un bit. Pero aquí se transmiten 10, ¿verdad? Porque tenemos el bit de start, 1. 8 bits de datos, 9. 1 bit de stop, 10. Entonces, si esto multiplicamos por 10,
tenemos 86,80 microsegundos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que estamos viendo más o menos aquí. ¿Se dan cuenta? Esta es la transmisión asíncrona, digamos. No se transmite absolutamente nada más que esto que ustedes ven aquí. Esta otra señal es el recibe data. En realidad está desconectado porque no tiene ningún sentido. No tenemos nada, o sea, yo por lo menos no tengo aquí nada conectado a este puerto UART. ¿Estamos? Se ve eso, ¿verdad? ¿Y se entiende? Sí. Sí. Bien, entonces voy a cambiar un poquito este programa. Voy a quitar este delay, que es aquí. Y vamos a ver uno de los problemas que tiene este puerto, digamos, que es el problema del... Voy a programar ya en el micro directamente y vamos a ver lo que pasa en el osciloscopio. Fíjense aquí, ¿verdad? El primer problema que tenemos es lógicamente el trigger, ¿verdad? Porque este osciloscopio está puesto para triggerar por el flanco de bajada. En principio, como teníamos un delay antes, entonces el flanco de bajada estaba claramente distinguible, digamos. Ahora, en realidad está trigando por cualquiera de los muchos flancos de bajada que hay aquí, ¿verdad? Voy a parar la comunicación un momento. Fíjense, ahí paro. Fíjense, aquí nosotros todavía, como sabemos el byte que se transmite, pues se transmite AA, todavía podríamos identificar dónde empieza y dónde termina. Y fíjense, justo aquí empieza. Por una coincidencia, ¿verdad? Pero esto no es lo normal, ¿verdad? Esto sería 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y aquí está el bit de stop. Casualmente la pillamos. Vamos a darle una vez más. Ahí ya triga, digamos, por este evento, que evidentemente es uno de los datos. De todas formas, fíjense, igual podemos identificar dónde empieza y dónde termina. Aquí empieza y aquí termina, ¿eh? Porque sabemos, como digo, el byte que se transmite. Ese es el problema de este puerto, ¿eh? Si los dos dispositivos que se quieren comunicar no se encienden a la vez o no empiezan a funcionar a la vez, ¿verdad? Entonces tenemos un problema, ¿verdad? Porque, por ejemplo, supongamos que el transmisor transmite primero, ¿verdad? Cuando el otro dispositivo se enciende, nunca va a enganchar aquí por el bit de start, porque no va a ser capaz de distinguir cuál es el bit de start, ¿verdad? Es este, puede ser este, puede ser este, puede ser este, puede ser este también, que este es realmente, ¿verdad? Pero como digo, el dispositivo no lo sabe. Entonces, por eso, en este esquema de comunicación se suele transmitir o se suele usar, digamos, pausas también, para resetear, podríamos decir, el sistema, ¿verdad? O sea, simplemente se pone en uno la señal, en idle, ¿verdad? Y se le deja allí por lo menos la duración de un byte, para que el otro lado, podríamos decir, su máquina de estados sea capaz de identificar efectivamente el bit correcto de start, ¿verdad? Entonces, ese es un problema que tienen este tipo de sistemas, ¿verdad? Incluso si de repente aparece algún tipo de ruido, alguna cosa aquí que distorsione esta señal, podemos tener ese tipo de problema. Entonces, es un esquema de comunicación un poquito, podríamos decir, no muy robusto. Fíjense, por ejemplo, en el caso del I cuadrado C, no solamente tenemos una condición clara de inicio, que es única, digamos, ¿verdad? Además tenemos el chequeo de integridad, ¿verdad? O sea, por lo menos si el dispositivo recibió el dato, ¿verdad? Ese tipo de cosas en este esquema de comunicación no existen. Entonces, es una limitación, podríamos decir, que tiene este sistema, ¿verdad? De todas formas, hoy en día se utiliza muchísimo este esquema de comunicación para comunicar periféricos con micros. Periféricos, no computadoras con computadoras, sino simplemente un periférico con el procesador principal.
¿De acuerdo? Voy a cambiar esto y le voy a poner aquí el valor de B. Aquí tengo una variable que empieza en 0 y voy a transmitir aquí el valor de B. Profe, ¿Sí? la máxima velocidad de la comunicación serial ya está ahí trancado en 115.200. No, no, no está trancado en eso. En realidad, eso ya depende de cada dispositivo. Creo que no estoy muy seguro, pero creo que hasta 2 megas puedo transmitir con 2 megabits por segundo. Pero, o sea, depende también de o sea, del otro dispositivo, ¿verdad? Claro, sí, así mismo. Mira que con esas velocidades hay que tener cuidado también con las longitudes de cable, pero en general, si son cortitos, como te digo, para periféricos, entonces no hay mayor problema. Entiendo. Las velocidades en este protocolo estaban establecidas antes, ¿verdad? Sí. Pero eran velocidades ridículas, 300 bits por segundo. Después, cuando a través de la telefonía se podía acceder a Internet, era 19.200 bits por segundo, por ejemplo. Después subió a 54.000 bits por segundo. Y así hay algunos valores por ahí, ¿verdad? Entre ellos el 115-200, que es ya muy moderno, podríamos decir, ¿verdad? Es una velocidad muy alta para este tipo de sistemas, ¿verdad? Digo, me refiero cuando se creó, no ahora, ¿verdad? Claro, claro. Ahora esto es una tontería, digamos. Entonces, en general, además como es asíncrono, por el problema ese y por otros más también, ¿verdad? Que te decía, es todo un tema, digamos, usarlo a muy alta velocidad. Entonces, normalmente esto se usa con periféricos no tan rápidos, digamos. Esto está... A ver, ¿qué pasó aquí? Un momentito. Algo pasó aquí porque... perdón, me olvidé de incrementar. Perdón, esto que ustedes ven aquí es el 0, digamos, ¿verdad? El start bit. Este es el start bit, ¿verdad? Yo estaba sin el más aquí. Entonces estoy transmitiendo siempre 0, ¿verdad? Y lo que se ve aquí es el start bit. Un momentito. Se ve el start bit y todos los bits en 0. No, un segundo. Esos están todos en 1 en realidad. No sé qué pasó aquí. Un momentito. Voy a ver si puedo entender qué pasó. Ahora incremento. De acuerdo. Debería cambiar el valor que se transmite. Ahí está. A lo mejor no compilé o no sé qué pasó, la verdad. Ahí tienen ven, está transmitiendo un contador. Y el valor va, por supuesto, cambiando. ¿De acuerdo? Dejé el delay todavía. Aquí está el delay. Entonces empieza desde 0 y va contando hasta todo 1 y después empieza otra vez desde 0 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Aquí voy a quitar el delay ahora, otra vez, para mirar nomás lo que pasa. En este caso, ahí sí que se vuelve sumamente complicado identificar dónde empieza y dónde termina un byte transmitido. Aquí ya es sumamente difícil de identificar. Voy a parar en cualquier parte. ¿Cuál sería el start bit aquí? Y es difícil de saber, porque no sabemos ni qué valor se está transmitiendo. Entonces, ese es el problema con relación a este esquema de comunicación. También para depuración es un poco complicado, porque, como digo, si ustedes quieren saber qué byte se está transmitiendo aquí, entonces tienen que poder sí o sí identificar el start bit para poder en todo caso entender de qué se tratan los bits que se está transmitiendo. Eso es un poco, podríamos decir, argel, digamos, en este sistema, ¿no? Tanto en el I cuadrado C como en el SPI, como se transmite el clock y hay una condición de inicio, que es cuando el SS baja a 0,
Entonces, allí yo puedo trigar el sistema y puedo identificar claramente dónde empiezan los datos. Profe, ahí, o sea, ahí más o menos se sincronizan los dos dispositivos. Así es. Esos se sincronizan por esas señales, que son adicionales, ¿verdad? En el SPI pues son 4, ¿verdad? ¿4? 3, ¿verdad? SPI. MISO, MOSI y SS, Slave Seller, ¿verdad? 3, ¿verdad? En el I cuadrado C también son 3. Ah, no, perdón, 4 son en el SPI. El clock me faltó, ¿verdad? El clock. Entonces, serial clock, MISO, MOSI y SS, Slave Select, ¿verdad? Mientras que en el I cuadrado C son 3. Ahí sí son, perdón, son 2 nomás. Perdón, 2 es el dato y el clock solamente. Sí. Pero hay una condición inicial de start, ¿no? Que está forzada, podríamos decir, por la máquina de estados que hace la comunicación. ¿De acuerdo? Esta comunicación en general es lenta. Imagínense, a 115, 200 bits por segundo, tarda 86 microsegundos en transmitir un byte. Para tener una idea nomás de esto, porque es de lo que me gustaría hablarles un poquito ahora, ¿verdad? Fíjense aquí, voy a iniciar mi whiteboard un momentito, pero antes aquí, mira, cuando yo hago la transmisión, aquí se hace la transmisión out char. Esa es la función que hace la transmisión. Voy a agrandar un poquito más para que se vea mejor. Allí se alcanza a leer el código. Sí, profe. Sí. Genial. Un momentito, no sé qué pasa aquí. Discúlpenme, señores. Bueno, entonces, fíjense qué pasa aquí. Aquí hay una espera. Aquí se espera a que el FIFO, porque este dispositivo ya sabemos tiene un FIFO, creo que es de 16 o de 8 bits, 8 datos, mejor dicho, el FIFO que tiene el UART de este micro. Vamos a ver un poco. Sí, tenemos por aquí el dato del FIFO, del tamaño del FIFO, ¿verdad? FIFO, sí, 16 bytes tiene el FIFO, digamos, ¿no? O sea, ustedes pueden cargar, podríamos decir, ese FIFO a toda velocidad, 16 caracteres, 16 bytes, que van a ir siendo transmitidos uno tras otro por el sistema. Es un FIFO hardware, es, un dispositivo FIFO hardware. Entonces, vamos a ver un poco cuánto, en un caso general, podríamos decir, cuánto esperaría aquí. Pero una alternativa es que el FIFO esté vacío. Y si el FIFO está vacío, por supuesto, inmediatamente se sale de este while y se transmite el dato. Pero si nosotros estamos transmitiendo una cantidad grande de datos, como estamos haciendo ahora, estamos transmitiendo aquí un montón de datos. Bueno, entonces, en realidad, el micro está acá esperando mucho tiempo. Y vamos a hacer un calculito un poquito de cuánto tardaría en... ¿cuánto tardaría en esta espera? Vamos a suponer que justo hoy se le ocurrió a Microsoft actualizar mi whiteboard. Bueno, qué tontería. En fin, supongamos que tenemos supongamos que este sea nuestro FIFO.
qué cosas. Bueno, realmente ahora ya no está configurado para que reconozca los cuadraditos. Bueno, van a tener que aguantarse con mi mal dibujo. Supongamos que este sea el FIFO, ¿de acuerdo? Aquí dijimos que tenemos 16 lugares. Y aquí hay está el Shift Register, que es el que realmente transmite propiamente el dato. Cada vez que este Shift Register termina de transmitir, este dato se copia acá y empieza a transmitir el siguiente. Entonces yo, cuando escribo con mi rutina esa un dato, aquí en realidad estoy escribiendo en el FIFO, ¿verdad? En la cola, podríamos decir, ¿no? ¿Se entiende eso, verdad? ¿Sí? Sí, sí. Ok. Entonces, para poder determinar o tener una idea, por lo menos, de cuánto tiempo se espera aquí, en este while que está aquí, entonces lo que podemos, el peor caso sería que el FIFO esté lleno y acaba de copiarse un valor acá listo para ser transmitido, ¿verdad? El FIFO está completamente lleno y aquí hay un dato ya también que va a empezar a transmitirse. ¿Cuándo se va a liberar un lugar acá en este FIFO? Cuando este dato termine de transmitirse, ¿verdad? Entonces, la espera va a ser el tiempo de transmisión de este byte. O sea, 86,8 microsegundos. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso, verdad? Sí, profe. Genial. Entonces, vamos a ¿cuántas instrucciones de este procesador se ejecutan en este tiempo? Pues eso te da una idea más o menos de qué tanto tiempo estamos perdiendo aquí en esta espera, ¿verdad? Y fíjense, si yo tengo aquí 86, ese luego era el valor, ¿verdad? Bueno, ¿cuánto dije que era? 86,8. 86,8 microsegundos, ¿verdad? Sería así, ¿verdad? Y dividimos esto por... Este procesador, más o menos, no necesariamente, pero para tener una idea podemos considerar que ejecuta una instrucción por ciclo de reloj. De hecho, es así casi siempre. Hay algunas variaciones, pero en general la gran mayoría de las instrucciones se ejecutan en un ciclo de reloj. Quiere decir que en un segundo ejecutamos 16 millones de instrucciones y la inversa de eso nos da el tiempo de ejecución de una instrucción, ¿verdad? Y esto nos da entonces la cantidad de instrucciones que se ejecutan durante ese tiempo de espera que está allí. Fíjense, prácticamente 1400 instrucciones se ejecutan. Para que tengan una idea nomás de lo que esto significa, este programa que está aquí, que tiene todas las rutinas estas del UART, que ya conocemos, ¿verdad? UART OutString, InSDEC, InUDEC, todo esto que ya estuvimos usando, y un pequeño main. El main la verdad que es muy pequeñito, es solo esto, tiene el delay y este main. Fíjense, aquí nos dice el tamaño de este programa. Esta línea de aquí, no sé si se alcanza a ver allí, pero dice code, el código de todo este programa es de 576 bytes. O sea, prácticamente durante este tiempo de espera, yo puedo ejecutar más de 2 veces todo el código de este programa. Ustedes se dan cuenta que aquí en realidad no se ejecuta todo este código, ¿verdad? Porque de todas las funciones que hay aquí, yo solamente estoy usando una, ¿verdad? Me acuerdo que es outchar, esta que está aquí, y nada más, ninguna de las otras, ¿verdad? O sea que imagínense, ¿verdad? En este tiempo yo
estoy usando, o podría ejecutar, mejor dicho, casi 3 veces todo este código. O sea, es una pérdida de tiempo inmensa, pérdida de capacidad de cómputo, podríamos decir, de este dispositivo, ¿no? Eso en general es una mala idea, digamos, en términos generales, por 2 razones. Primera, porque yo podría estar haciendo otra cosa útil, ¿verdad? Estoy perdiendo el tiempo, digamos, aquí, el tiempo de procesador, ¿verdad? Y segundo, esta ejecución inútil de instrucciones lo que hace es consumir energía inútilmente también, ¿verdad? Si estos dispositivos estuviesen operando con baterías, ¿verdad? Entonces estas esperas de aquí simplemente lo que hacen es consumir energía inútilmente, ¿verdad? Y consumir batería inútilmente, ¿verdad? Por esas razones, esto no se suele usar. A esto con decirle que tiene un nombre y todo, le dicen en inglés busy wait, que quiere decir espera, podríamos traducir, ¿verdad?, como espera ocupada, ¿verdad? Es decir, como digo, el procesador está esperando, pero para esperar está ejecutando aquí unas instrucciones inútiles. ¿De acuerdo? ¿Se entiende el problema que tenemos? Sí, profe. ¿Cómo podemos solucionar ese problema? Porque esa sería la cosa, ¿verdad? ¿Cómo podríamos nosotros resolver este problema? Y la idea sería usar interrupciones. Esa sería una forma, que es por lejos mucho más eficiente que la espera ocupada. Eso sin lugar a dudas. No es la forma más eficiente de todas. Porque hay una forma que es aún más eficiente, que sería usar el DMA. Vamos a verlo eso en las próximas clases. Entonces, ¿qué podemos hacer para usar esto? Y si nos fijamos en el manual, este dispositivo es capaz de generar interrupciones, como todos los dispositivos de este micro. Fíjense, yo puedo generar interrupciones según la ocupación del FIFO. ¿De acuerdo? O sea, puedo generar interrupciones cuando el FIFO tiene un octavo de valor guardado, ¿verdad? ¿De acuerdo? Un cuarto, un medio, un tercio y 7 octavos de ocupación. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, verdad? Un medio sería que el FIFO está medio lleno, digamos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Y miren, señores, la idea sería, cuando hay, por ejemplo, voy a poner simplemente un ejemplo, cuando el FIFO está a la mitad vacío, el FIFO de transmisión está vacío a la mitad, yo puedo pedirle que el FIFO me genere una interrupción para que yo pueda cargarle otros tantos bytes más de transmisión. Y después salgo, ¿verdad? Cuando el FIFO llega otra vez a la mitad, me vuelve a interrumpir y yo le pongo más bytes en el FIFO y salgo. Así. ¿Se dan cuenta la idea? ¿Se entiende la idea? Sí. Eso nos va a permitir optimizar el funcionamiento del sistema. Pero yo ya no tengo necesidad de esperar, sino que... ¿Sí, Matías? No dije nada. Sí, no, pensé que querías decir algo nomás. No, estaba limpiando mi escritorio, mi teclado. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esto? Lo que hacemos es que el sistema, el puerto UART, nos avisa cuándo podemos enviarle más datos. Es genial. Entonces,
en vez de hacer una espera ocupada, de estar aquí esperando a que esté libre una posición, el sistema, el puerto nos avisa a nosotros, mira que tenés disponible espacio en el FIFO si querés enviar más datos. Bueno, esa es la idea. ¿Ok? Pero ¿cómo podemos usar esto? Y miren, el problema en general es que cuando nosotros queremos transmitir datos a este FIFO, ¿no? Lo que hacemos es, por ejemplo, hacemos esto, ¿verdad? Outstream, supongamos. Supongamos que queremos enviar una cadena, ¿verdad? Fíjense, esto es básicamente un while donde yo ejecuto esta rutina, que es putchar, es decir, va poniendo carácter por carácter y va a esperar, podríamos decir, hasta que haya un espacio libre y continúa poniendo los caracteres y así sucesivamente. Bueno, para implementar la versión con interrupciones, vamos a tener que implementarla de otra manera. Y la idea de la implementación sería tener en el software un FIFO de vuelta, ¿verdad? O sea, básicamente un buffer en memoria en el cual cuando yo quiero transmitir algo, escribo aquí. ¿De acuerdo? Y por interrupciones, este FIFO de aquí se va transfiriendo, podríamos decir, a este FIFO hardware, ¿verdad? O sea, lo que hacemos es, de este FIFO, podríamos decir, software, como el que vimos en la clase anterior, ¿verdad? Yo puedo ir aquí metiendo los datos, ¿verdad? Y la rutina de servicio de la interrupción va sacando los datos de este FIFO software. Este sería el FIFO software. Y este sería en realidad un FIFO hardware. ¿Ok? Entonces, la rutina de servicio de la interrupción, el ISR, saca de aquí los datos y los va poniendo en el FIFO hardware. Cuando el FIFO hardware le avisa, le dice, mira, tengo tengo espacio libre en mi FIFO, mándame más información. Esa es la idea. Evidentemente, si el FIFO, si el FIFO software está vacío, entonces la rutina de servicio y la interrupción tiene que actuar en consecuencia, ¿verdad? O sea, simplemente no tiene más nada que transmitir y el hardware termina de enviar todos los paquetes, todos los bytes a través del puerto y para la comunicación. ¿De acuerdo? Cuando comienzan a aparecer de vuelta aquí valores en el FIFO software, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer en realidad es reiniciar el envío de datos aquí para que de vuelta comience a funcionar este esquema de la rutina de servicio de interrupción y así sucesivamente. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la idea? Sí, se entiende, profe. Sí, profe. Sí. Excelente. Entonces, hay que tener, entonces lo que vamos a hacer es, y les voy a dejar eso como tarea, digamos, es modificar esta rutina, outstream, para que funcione por interrupciones y con la rutina de servicio de la interrupción. ¿Se animan a probar? En primer lugar, tendrían que tener las rutinas de Valvano para la implementación del FIFO. Eso es una parte muy importante. Y con ese FIFO, ustedes se comunican con la rutina de servicio de la interrupción.
A ver. O mejor, vamos a hacer al revés. Creo que yo tengo ya algo de esto implementado. Les voy a pasar un código para que estudien y hablemos después, ¿sí? Un momentito. Acabo de subir al Classroom un ejemplo del profesor Balbano. Ya creo que simplemente para recordar nomás, ¿verdad? Recuerden que Balbano usa otro esquema de manejo de los registros, pero eso ya lo saben ustedes, ¿verdad? Hay que esto simplemente convertirlo a la forma que nosotros usamos. Pero al final de cuentas, estos son los nombres de los registros, ¿no? Esto que está aquí en el medio, ¿no? Cuando dice R, se refiere a que es un registro, ¿verdad? Es una nomenclatura diferente, ¿no? Eso está claro, ¿verdad? Sí, profe. Sí, bien. Bueno, entonces aquí tienen un programita del profe Balbano que vamos a ver el main rápidamente aquí. Esta rutina lo que hace es, como dice aquí, ¿verdad? Es el UART 0, el mismo que teníamos ya nosotros, ¿verdad? Que implementa una comunicación bidireccional con una computadora que corre Hyperterminal, o Hyperterminal es otro programa tipo el PuTTY que estamos usando nosotros, ¿verdad? Pero dice, esta vez con interrupciones y FIFOs, usando interrupciones y FIFOs. ¿Ok? Entonces aquí en el ejemplito ejecuta de vuelta las funciones outString, inString, que son las que tenemos nosotros ahora, pero esta vez todas estas funciones utilizan interrupción. Entonces esta es una versión del UART
.c que tenemos nosotros ligeramente modificada. ¿De acuerdo? A ver si encontramos la rutina de servicio de la interrupción aquí. Aquí está. Esta es la rutina de servicio de interrupción. El UART0 handler. ¿Ok? Les dejo para que estudien un poquito de esto, ¿sí? A ver si podemos entender cómo funciona este programita. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende el ejercicio? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, allí está el programa. ¿Recibieron todos? Sí. Sí. Perfecto. Estamos todos presentes, ¿verdad? Voy a poner ya la lista también. Un momentito. Pueden trabajar. Yo estoy aquí si quieren preguntar alguna cosa. Profe, yo lo que no entiendo tanto cómo se hace la conversión de sus registros a los que usamos nosotros. Sí, entiendo. O sea, pero vos querés compilar esto, porque... No, o sea, para saber nomás, digo. Sí, entiendo. Perfecto. Mira, la cosa es la siguiente. El registro, nosotros, a ver, justo cerré. Un momentito de abrir otra vez el Word. No sé por qué cerré. Este es. Bien, por ejemplo, ¿viste esto que está aquí? ¿Verdad? Para nosotros, este es el registro syscontrol flechita rg UART. Ese es. O sea, en otras palabras, esto que está aquí es el nombre del dispositivo cuyo registro estás tocando. Sí. En este caso, System Control, ¿verdad? Y este es el nombre del registro, perdón. Este es el nombre del registro dentro de ese dispositivo hardware. ¿Ok? Sí. O ese periférico. Por ejemplo, de vuelta, UART, ¿verdad? Aquí tenés. UART0, ¿verdad? Bueno, el UART0, este es el dispositivo. Y el registro es el IFLS, que no coincide de vuelta exactamente con el manual. Porque en el manual, lastimosamente, se llama de otra forma, ¿verdad? Pero fíjate nomás aquí, viste que en el manual se llama UART y unas letras más. Entonces, esas letras más son esas que están aquí. ¿Entendés? Por ejemplo, perdón, IFLS. Y es este registro, FLS, este registro que está ahí. Es UART IFLS. ¿Ves? Sí, o sea, pero supongo que no siempre va a ser así directo, ¿verdad? Sí, Sí. siempre es así directo. Profe, ¿y eso es porque él usa otro compilador? No, usa el mismo que nosotros. En realidad lo que él usa es otro include, este que está aquí. Que no sé de dónde salió en realidad, creo que es de Texas mismo luego. Nosotros estamos usando un include con este mismo nombre, Sí. pero es de ARM. Y entonces ellos, o por lo menos de Keil, no creo que sea de ARM, debe ser de Keil. Digamos, ellos redefinen, digamos, esto así como estamos usando nosotros, con structs, ¿verdad? Hay muchas formas de hacer esto, ¿verdad? Sí. Es simplemente una cuestión de elección, ¿verdad? Y entonces la versión que estamos usando nosotros es la que podríamos decir estándar del Keil. Y esto que está usando Balvano, sinceramente no sé de dónde salió, ¿verdad? Te digo con sinceridad. ¿De acuerdo? Sí. Pero esa es la idea, ¿verdad? Es muy sencillo, digamos. Entonces, sigue siempre la misma nomenclatura.
sea, aquí es el dispositivo hardware, este es el registro del dispositivo hardware que está tocando. Normalmente cuando aparece la letra R acá, significa que es un registro. Porque aquí, por ejemplo, dice UART, Control UART Enable. Este, por ejemplo, no es un registro. ¿Viste? No tiene la R acá al final. Esta es la nomenclatura de Valvano, ¿verdad? Este es un define. Probablemente, aquí está. Este es define, ¿verdad? Es una constante, digamos, un Sí. numerito, ¿verdad? Que le sirve como máscara nomás, ¿verdad? Cosas así, ¿verdad? Esa es la única diferencia en realidad entre, esto, la nomenclatura de los registros es la única diferencia entre Valvano y lo nuestro. Y estrictamente hablando, esa conversión que te digo, cambiar por una flechita y eliminar y es, por lo menos en todas las veces que yo probé, funciona perfecto. Pero para saber el registro, vuelvo a repetir, ¿verdad? Este es el periférico al que se refiere ese registro, Sí. al que pertenece, digamos, y estas letras que vienen después corresponden al registro en ese periférico. ¿Entonces? Sí. Entonces es muy sencillo. No se preocupen tanto por la inicialización, porque aquí hay mucha... olvídense de la inicialización. Supongan que está todo inicializado y por supuesto está y que todo funciona correctamente. Lo que interesa ahora es cómo se hace el manejo de la función de la interrupción, ¿no? Y el envío de datos. Eso es lo que queremos ver. Por ejemplo, ¿verdad? Aquí, supongamos en este podemos decir, mirar qué pasa en este primer out chart en el main, ¿verdad? Aquí está out CRLF. ¿Cómo funciona este out CRLF? Bueno, o out chart, ¿verdad? Y aquí después tenemos este out stream, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que queremos ver cómo funciona en función de las interrupciones, ¿verdad? Siempre, ¿sí? O sea, porque como digo, este esquema es nuevo en ese sentido, ¿eh? Es diferente al que tenemos nosotros porque aquí se usan interrupciones. Esta es la rutina de servicio de la interrupción. A ver si vuelvo a encontrar. UART 0 Handler se llama, ¿verdad? Es la rutina de servicio de la interrupción del puerto UART 0. Ahí está. Este es. Entonces, ¿cómo hace este sistema para transmitir usando el FIFO? ¿De acuerdo? Y también las interrupciones. Está también ahí en el archivo que les pasé, está la implementación de Valvano del FIFO que estuvimos viendo la clase pasada.
Liquidado.
Señores, a ver, aquí, estas son las rutinas, podríamos decir, de envío perdón, este es de recepción y este es de envío de un carácter. Sobre estas dos rutinas se basa, podríamos decir, todo lo demás. O sea, esta rutina de outDeck, ¿verdad? En el fondo usa outchar. Y la rutina inX utiliza, eh, por supuesto, inchar, ¿verdad? Entonces, esas son las dos rutinas, podríamos decir, principales en el sentido de que son las que eh, envían un carácter o reciben un carácter del puerto serial. Ya su equivalente anterior ya la estuvimos viendo, ¿verdad? Aquí está outchar, ¿verdad? Outchar antes, en la versión anterior, decíamos que simplemente escribe en el FIFO. ¿Qué hace la nueva versión? ¿Qué hace este nuevo outchar? Guillermo, ¿qué hace este nuevo outchar? Y primero tenemos el while, que hace como una comparación, no comparación, pero como que no es verificar tampoco, sino que txt FIFO put data si es igual a FIFO fail, pero no sabría decir qué es eso, profe. O sea, Ya. No estuvieron viendo eso todavía. yo estaba viendo realmente el war handler. Ya. Es que por ahí no va a ser más difícil empezar. A ver, estudien estas dos rutinas entonces. ¿De acuerdo? Empecemos por acá. Vuelvo en 5 minutos. Quiero saber qué hacen estas dos rutinas.
Bueno, señores, ¿y qué hace esa rutina? Profe, en ese while llena el FIFO software. En este while, Sí. Porque FIFO fail es cuando está lleno. ujú, sí. ¿Por qué decís llena? Porque así dice en el otro archivo. Cuando está lleno el FIFO. No, pero vos dijiste, en este while llena el FIFO software, dijiste. Sí, ¿Pero por qué decís llena? porque le carga ahí input Ajá, pero ¿qué carga? el FIFO. No. ¿Qué mete dentro del FIFO, tú? Ah, le pone un char, creo. Ya. Entonces, no necesariamente llena, ¿verdad? ¿Cómo así, profe? Cuando vos decís, o sea, te pregunto nomás, porque es un problema de expresión nomás, ¿verdad? Cuando vos decís llena el FIFO software, en realidad no sabes si llena, ¿verdad? Eh, Pone un valor en el FIFO. Pero hace eso hasta que le dé el FIFO fail. No es del revés, Y cuando, o sea, según entiendo yo, cuando le dé FIFO fail sale ahí. pero eso no es cierto, definitivamente. Fíjate lo que dice, esa condición es la condición de ciclo, de permanencia en el while. Ah, Sí, o sea, entonces, mientras sea igual a FIFO fail, pues. ¿Perdón? No, y, o sea, como es, mientras sea igual a FIFO fail. entonces espera que haya un espacio para meter ese data. Así mismo, eso es lo que hace, en realidad, ¿verdad? Espera hasta que haya un lugar libre. Sí, Pero cuidado, porque este FIFO es el FIFO software, como bien dijo Matías, ¿verdad? sí. No es el FIFO hardware. Fíjense que el FIFO hardware tiene una limitación, ¿verdad? Como dijimos, creo que era 16 bytes, ¿verdad? La verdad que aquí Valvano pone también 16 bytes en su FIFO software, ¿verdad? Pero en realidad yo puedo crecer ese FIFO software sin ningún problema, ¿verdad? Pues aquí, por ejemplo, ¿verdad? Este es el tamaño del FIFO, ¿verdad? Aquí está, TX FIFO Size, ¿eh? ¿De acuerdo? TX FIFO Size aquí está puesto en 16 bytes, quiero decir, ¿verdad? Y dice aquí, por la implementación, que debe ser potencia de 2. Entonces, hay que tener cuidado porque no puede ser, por ejemplo, 17, no puede ser 18 tampoco, ¿verdad? Tendría que ser 32, es el próximo. Entonces, yo puedo aquí poner el tamaño de FIFO que me quede bien, ¿no? Si yo voy a transmitir muchos datos al puerto serial, entonces yo puedo agrandar este FIFO sin ningún problema. El FIFO hardware yo no puedo agrandar, ¿verdad? Ese no se puede agrandar, ¿cierto? Este sí yo puedo agrandar, ¿verdad? En función de la memoria que disponga, ¿verdad? Que en realidad es relativamente grande, ¿verdad? Si yo le pongo aquí 1024, no es ningún problema, este tiene 32K posiciones de memoria, ¿verdad? Pero de poco te serviría, ¿verdad? Si el lento es el otro. Si le entro es quién. Lento es el hardware. Al contrario, ¿verdad? Justamente por eso te sirve que esto sea grande, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Entendés, Matías? Pero justamente porque es lento, en general, esto suele ser grande, ¿verdad? Mm, ¿Entendés? Pero al final de cuentas, mira,
aquí hay un concepto, vamos a ver si podemos ver un poco eso, ¿verdad? Porque hay un problemita aquí. Ustedes conocen el famoso tema del productor consumidor. No, en ninguna materia estudiaron ese tema. Para mí que no. Productor consumidor se llama en informática en general, digamos, electrónica e informática, se habla mucho de esto. O sea, digamos que tenemos un proceso que produce. Este proceso produce y este proceso consume. ¿De acuerdo? O sea, qué sé yo, Coca-Cola, ¿verdad? Coca-Cola produce Coca-Cola, ¿verdad? La gaseosa. Ellos producen en cantidad, ¿verdad? Tienen también un buffer. Pues su fábrica tiene un depósito donde se va guardando las cosas, ¿verdad? O sea, lo que se va produciendo. De tal manera que después se transporta, podríamos decir, al consumidor. Este es un problema muy típico, por eso se suele estudiar y sobre todo en ciertas áreas es muy típico, porque esto que estamos viendo es un proceso productor-consumidor. Este micro produce caracteres y la PC consume, podríamos decir, esos caracteres. ¿De acuerdo? Esa es un poco la idea, ¿verdad? Lo que dice Matías es cierto en el sentido de que si Coca-Cola produce demasiada Coca-Cola, ¿qué va a pasar? Y va a sobrar. Sí, o sea, va a tener almacenado un montón de botellas que no se van a vender, ¿verdad? Entonces, ¿para qué produce de más Coca-Cola? Para evitar que picos de consumo así repentinos, ¿verdad? Y puntuales le dejen sin stock, ¿verdad? Eso al final es lo que hacen, ¿verdad? Entonces, por eso le ponen acá en el medio un buffer. O sea, es le dicen normalmente un centro de distribución. Eso pasa con todas las empresas que producen bienes, ¿verdad? Existe lo que se llama un centro de distribución, que es donde la fábrica pone lo que fabrica y de ahí se distribuye a los vendedores, podríamos decir, las bocas de expendio, digamos, ¿verdad? Entonces, no tiene sentido para Coca-Cola producir demasiada Coca-Cola. ¿Qué es lo que hace Coca-Cola? Y más o menos sabe cuánto se consume y más o menos produce ese volumen de Coca-Cola, ¿verdad? De tal manera que ese colchón que está aquí en el centro de distribución le sirve, como digo, si de repente hay un pico de consumo, entonces el centro de distribución puede cubrir esa demanda rápida, temporal, ¿verdad? Y sin afectar la producción misma. Esa es la idea. Yo una feroz fiesta en un lugar determinado, se lleva un montón de productos de repente, ¿verdad? Así, pero una cosa puntual que ocurre una vez, digamos. Entonces, el centro de distribución cubre eso. En otras palabras, este produce más o menos siempre lo que el consumidor consume. No tiene sentido, lógicamente, producir demasiado más que eso. ¿Está? Entonces, en este ejemplo de aquí, ¿para qué sirve este buffer? Y en realidad, en este caso, es un poco diferente al problema de la Coca-Cola, obviamente, ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad? Aquí en realidad el problema es que transmitir los bytes es muy lenta la transmisión, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos aquí es rápidamente, porque es una RAM, ¿verdad? Es RAM del micro, ¿verdad? Yo rápidamente guardo los datos que quiero transmitir aquí en este buffer. Y después el hardware lentamente va sacando de aquí, ¿verdad? Para la transmisión. Pero evidentemente esto va a explotar de todas maneras, o sea, no va a alcanzar este buffer por más grande que sea. Si yo estoy todo el tiempo produciendo, ¿verdad? Y nadie consume, ¿verdad? Es muy lento el proceso, ¿verdad? ¿Se entiende la idea?
este buffer es un buffer de consumo, podríamos decir. Entonces, en algún momento tiene que detenerse esto, ¿verdad? ¿De acuerdo? Por ejemplo, digamos, el usuario está enviando un mensaje al usuario, introduzca un número, ¿de acuerdo? Eso es largo, ¿verdad? Introduzca un número, tiene más de 16 caracteres. No van a caber todos en el buffer de transmisión, pero sí podrían caber todos aquí en nuestro vector, ¿verdad? Mientras tanto, el micro ya se va a hacer otra cosa, el procesador, ¿verdad? Y este sistema envía este buffer al ritmo del envío al sistema. Pero después, eso para, ¿verdad? Porque allí el usuario tiene que introducir su dato, ¿verdad? Entonces ya no va a haber más envíos, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Profe, entonces el caso, o sea, te conviene agrandar tu FIFO software cuando querés transmitir algo largo y ya querés que se libere tu CPU. Tu micro, así mismo, tu CPU. Exactamente. Eso es. Normalmente esto se diseña, digamos, o sea, en el sentido de que Sí, sí. el tamaño tiene que tener, y más o menos eso que te digo, ¿verdad? El tamaño del mensaje que se tiene que transmitir, ¿de acuerdo? El tamaño más grande, digamos, del mensaje que se tiene que transmitir. Esa es más o menos la idea de este tamaño, porque no hay pues forma, ¿verdad? El procesador puede enviar siempre mucho más rápido que el puerto serial los datos a la memoria. Eso no hay forma de evitar. Entonces, esto lo que hace es simplemente le libera a la CPU para que siga laburando en otra cosa, digamos. Mientras tanto, el hardware se encarga de la transmisión. Bueno, en realidad aquí hardware y software, porque tenemos interrupciones y una rutina de servicio, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí. ¿Se entiende? Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué es lo que hacemos? Dijimos, lo que hacemos aquí es enviar un dato, en realidad, data. Lo que pasa es que puede ser que el FIFO esté lleno y entonces aquí se queda esperando hasta que FIFO esté vacío, o por lo menos que haya un lugar, digamos, para meter este data. ¿Está? Si todo está bien calculado, aquí nunca debería quedarse, ¿verdad? Pero justamente la idea es que queremos evitar esa espera, ¿verdad? Entonces, si nuestro FIFO tiene el tamaño adecuado, en realidad nunca vamos a quedarnos aquí. ¿Está? Pero esta condición puede darse. Entonces hay que tenerlo. O sea, ahí te quedaría si fuera demasiado rápido el otro. No, en realidad si vos querés enviar demasiado, no el otro, Ah, porque sí, también. este es outchar, ¿verdad? Este es la función que envía datos al puerto serial o por el puerto serial, Sí. ¿verdad? Entonces, vos sos demasiado rápido, ciertamente sos, pero por eso hay que calcular el tamaño de este FIFO, ¿verdad? Sí. De tal manera que sea lo suficientemente grande, como decía, para que el mensaje más largo que vos querés transmitir quepa. Entonces acá nunca te vas a quedar trancado. ¿De acuerdo? Sí, sí. Pero como digo, como si no, pero tengo que considerar esta situación, porque si Sí, no, claro. se va a producir un error, ¿verdad? Va a haber un problema grave acá en el sistema. O sea, se van a perder datos, dicho en otras palabras, ¿verdad? Eso está mal, eso es peor, digamos, ¿verdad? Entonces, en el peor de los casos nos quedamos esperando. Si hicimos bien nuestro trabajo de diseño, en realidad no vamos a esperar nada aquí, ¿verdad? El dato se pone en el FIFO software, que es rápido, digamos, es una operación de escribir en un vector, con algunas verificaciones que ya sabemos que se hacen, ¿verdad? Y nada más. Bueno, esa es esta primera parte. ¿Y después qué pasa? Y en este copy software to hardware me parece que llena, o sea, manda todo hasta que se llene el hardware. El FIFO hardware. Sí. Exactamente. Aquí está copy software to hardware, ¿verdad? Lo que hace es lo que dice su nombre, ¿verdad? Copia del FIFO software al FIFO hardware, ¿verdad? Entonces, aquí, esta es la condición, ¿verdad? Hasta que el FIFO esté lleno, el transmit FIFO full, eso significa esta bandera, ¿verdad? Mientras no sea 1 esto, entonces, perdón, mientras esto sea 0, quiero decir, sí,
no sea 1, ¿verdad? Está bien dicho. Entonces aquí leo, saco del FIFO software y meto al FIFO hardware. ¿Está? Pero antes de eso, ¿qué hace aquí? ¿Por qué deshabilita las interrupciones? Pues aquí deshabilita las interrupciones, ¿verdad? Fíjense, dice disable TX FIFO interrupt. Y aquí dice enable TX FIFO interrupt. O sea, aquí le ataja, digamos, al sistema de interrupciones para que no interrumpa en este momento, ¿verdad? A partir de este momento, ¿verdad? Y después aquí habilita otra vez. ¿Sí? O sea, él va a estar cargándole al FIFO hardware y de repente, si hay una interrupción, le va a llevar al handler. Así mismo. Entonces, por eso, para la interrupción un rato. Mientras él carga todo el FIFO hardware. O sea, porque aquí lo que hace básicamente es, creo que dijiste vos, ¿verdad? Llena el FIFO hardware. Y eso efectivamente es lo que hace. Saca lo que haya aquí y tira aquí hasta que se llene el FIFO hardware o ya no haya más nada que transmitir, porque esa es la otra condición aquí, ¿verdad? Este X FIFO size es la cantidad de datos que hay dentro del FIFO software. Entonces, si el FIFO software está vacío, sale, pues ya no hay más nada que transmitir, ¿verdad? Entonces, se llenó el FIFO hardware aquí, ¿verdad? Y una vez que el FIFO hardware está lleno, entonces, o ya no hay más nada que transmitir, entonces habilita de vuelta la interrupción. ¿Ok? ¿De acuerdo? Pero en este caso, o sea, siempre va a llenar de a uno nomás el FIFO hardware. No, llena completamente. Porque, a ver, ¿a qué te referís? O sea, no, o sea, digo que cuando hay un espacio en el FIFO hardware ya mete. Mira, aquí en realidad no sabemos cómo está el FIFO hardware cuando venimos aquí a OutChart, ¿verdad? No sabemos, puede ser que esté lleno también. Ay, puede ser que esté vacío también. Y también puede ser que esté vacío, ¿verdad? Entonces, esto lo que hace es copia lo que cabe. ¿Entendés? Sí, sí. Si caben todos, ya está, ¿verdad? Si no caben todos, copia lo que cabe. Claro, o sea, pero cuando ya esté en idle, ¿verdad? Ahí va a llenar de a uno. Cuando ya esté transmitiendo algo largo, por ejemplo. Al ser mucho más rápido el que el otro. No, en realidad, ¿verdad? Vuelvo a repetir, no necesariamente, ¿verdad? Fíjate que aquí, si tu FIFO software tiene datos, él siempre va a llenar el buffer, ¿verdad? El FIFO hardware, quiero decir. ¿Entendés? O sea, vamos a ver, ¿qué situaciones puede darse? Y puede darse que... No, está bien, pero fue lo que dijiste, o sea... ¿Sí? ¿Se entiende? Dije algo así nomás, pero no se entendió. Ah, perfecto. Ok. Sí, sí, es posible. Mira, entonces, porque esto como te digo, o llena todo el buffer FIFO, el FIFO hardware, quiero decir, o ya no hay más nada que transmitir, que esa es otra posibilidad. Sí. Entonces, la próxima vez, supongamos que esté vacío ya el FIFO, ¿verdad? La próxima vez que venga aquí, esto se va a ejecutar, ¿verdad? Y va a poner un dato en el FIFO software. Y ese único dato en el FIFO software, aquí, se va a copiar al FIFO hardware. Y ahí se va a terminar otra vez, ¿verdad? Pues ya va a estar vacío otra vez el FIFO software. Y va a salir de aquí y va a salir también de aquí. ¿Entendés? Pero en general, lo que va a pasar, estrictamente hablando, es que lo más normal, podríamos decir, si es que este micro transmite demasiados datos por el puerto serial, lo que va a pasar es, esto se va a cargar al FIFO software y esta copia en realidad no va a hacer nada, porque va a encontrar este FIFO hardware lleno, casi siempre, ¿entendés? Entonces va a salir nomás.
sin hacer nada. ¿Me entendés? Sí. Porque después la rutina de servicio de la interrupción se encarga de hacer esto. Fíjate aquí en el handler. Aquí está el handler. ¿eh? Aquí llama también a copy software to hardware. Porque aquí va a entrar cuando el UART, digamos, le diga, che, mira, está medio vacío mi FIFO. ¿verdad? Entonces viene aquí y le tira, le llena otra vez el FIFO. Y sale. ¿verdad? ¿Entendés? Sí. Entonces vos con esta rutina outchar, llamada múltiples veces, en realidad básicamente lo que haces es llenar el FIFO software. Tirar un montón de datos al FIFO software. Ah, así es. ¿verdad? Y esta rutina es la que se encarga de ir enviando por partes, podríamos decir. Esa sería básicamente la cosa. Aquí no hay desperdicio de tiempo de ejecución, ¿verdad? Porque el micro no espera nada, ¿verdad? A no ser que haya que se llene tu FIFO software. En ese caso sí se va a quedar acá esperando. Pero como digo, si eso lo diseñamos bien, nunca va a pasar, ¿verdad? Entonces este outchart lo que hace es básicamente carga el FIFO software y este handler carga el FIFO hardware. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Sí. Les dejo para que sigan estudiando un poquito, porque aquí esta es lo relativo al out, a la salida, al envío de datos, ¿verdad? Pero tenemos otra parte muy importante que es el in, o sea, la entrada de datos, que también se hace por interrupción. Pero aquí también se hace el in chart, la lectura de los datos, digamos, se hace también por interrupciones, ¿verdad? Fíjense aquí, ¿verdad? Aquí tenemos al revés, ¿verdad? Copy hardware to software, copia del FIFO hardware al FIFO software. Entonces, ahí la cosa se da la vuelta, digamos, es al revés. Estudien un poquito de esto y hablamos la clase que viene. Terminó nuestra hora, ¿eh? Por eso les voy a dejar por si acaso tengan otra materia. Está bien, profe. Ahí está, señores. Nos veremos el martes, si todo anda bien. Dale, profe. Dale, profe. Que les vaya muy bien. Dale, profe. Igualmente. Chao, chao. ¿Sí? Chao, Pablo, chao.